Aquí estamos en el cartel paranormal. En Instagram dice Manu Lozano. Hace algunos años me quedé a dormir por la noche en la casa de mi abuela y me quedé en el cuarto que queda en el fondo de toda la casa. Y en este cuarto la puerta estaba dañada y para forzarla se necesitaba cierta fuerza y con el viento no es posible abrirla fácilmente. Entonces mientras dormía, calculo eran más o menos las 4 de la mañana, de un estruendo se abrió la puerta. Todas las luces estaban apagadas y de lo fuerte que se abrió, esta rebotó con la pared y sonó lentamente. Yo me quedé literalmente inmóvil y no pude volver a dormir. Lo curioso es que en esa casa solo estábamos mi abuela y yo, y como a las 5 de la mañana, que era la hora habitual en la cual mi abuela se despertaba, llegó y me dijo, ¿y esta puerta por qué está abierta? Son historias de la cuenta de Instagram del Cartel de la Mega. Dice Speed Diego. Cuenta mi padre cuando era joven y vivía en el campo que había una casita abandonada en la vereda y que algunas noches se armaban tremendas parrandas, que nadie se acercaba allí porque se decía que eran demonios que andaban de fiesta. Y a veces pasaba esto el Viernes Santo. Historias que ustedes dan en Instagram. Paul, vamos a las líneas con una historia. La Mega, buenas noches. Buenas noches, la Mega. ¿Quién habla? Sayoyate, en Atagaima, Tolima. Bienvenido. ¿Cuál es su historia para esta noche? Pues historia como tal, no sé, estaba escuchando la historia del amigo de Santa Marta y que Tripa se preguntaba y que se pregunta muchas veces que los animales pueden quedar como fantasmas. ¿Sí? Tuve la oportunidad de leer hace muchos años un libro antiquísimo, tal vez el viejo Robles, que es coleccionista, de conocer lo que se llama Desde el más allá de la muerte, pero era un libro viejísimo y él mostraba las historias y daba como las explicaciones. Hablaba de una historia de un señor que iba por una vereda una noche de Navidad y pasó por una capilla y la capilla estaba iluminada. Dijo, pero raro, porque esta capilla estaba abandonada, estaba en ruinas y tal vez la restauraron. Dijo, voy a entrar a la misa. Entró a la misa, vio el cura, los monaguillos, la gente, y cuando llegó a la hora de la comunión, el cura dijo, alguien va a comulgar. Nadie pasó. Entonces él pasó y recibió la comunión, y cuando recibió la comunión le dice el cura, gracias porque yo hace muchos años en una noche de Navidad no le llevé la comunión a un enfermo y se murió, por eso yo quedé penando. Y tan pronto pasó eso, ¡pum!, volvió a quedar la capilla abandonada como él la conocía. Se hablaba en la explicación de que esos animales que uno ve, las otras personas, los otros, son imágenes mentales que el mismo difunto, el mismo muerto, las crea. De ahí que se ven caballos, se ven perros, los famosos, un espanto aquí en Tolima que sale un cazador con un perro que dice que se fue a cazar un Viernes Santo y por eso quedó penando. Entonces se dice que son como imágenes mentales de que el mismo difunto son el que las crea. ¿Y usted cree que eso puede pasar? Sí, yo creo, sí puede pasar, porque hay mucha gente, así sobre todo en el Tolima hay muchas historias de eso que ven. Lo que le cuento, lo del que el tipo del cazador, que es un espanto, dice que él estaba en una misa el Viernes Santo y vio pasar un venado y se salió de la misa y se fue a seguirlo con el perro, y él dice que la gente que veía esos espantos decía que veía al cazador con el perro detrás, y el perro era como un esqueleto, como un fantasma también. Historias hasta ahora paranormales. En Instagram dice de Capsam. En el fuerte militar de Tolemaida, un abrazo a la gente en Tolemaida, nos oyen mucho allá, existe un sitio conocido como la Curva del Ahorcado. Dicen que allí ahorcaron a un soldado y en esta curva en ocasiones aparece haciéndole el pare a los carros que allí pasan, usando los vehículos y paran a recogerlo. Cuando paran a recogerlo simplemente desaparece. Y a veces las personas que pasan en moto por este lugar sienten como si alguien se les sentara atrás y a veces lo ven por los espejos. No, pues eso es para uno matar. Si se pone una moto y ver por el retrovisor a alguien sentado detrás de uno y que sea un espanto. Y más en una moto. No, pues que es una moto, pues es prácticamente lo pierde utiliza usted una el sola equilibrio persona. y chao, Claro. para el carajo. Qué miedo. Carolina Rendón 13 dice, está extensa, vamos a leerlo. Hace años, cuando era niña, mis padres y yo vivíamos en la casa de mi abuela.
donde la casa era muy grande, de esas antiguas que eran de techo súper alto y constaba más o menos de 14 habitaciones. Yo teniendo más o menos 8 o 9 años, dormía en una habitación que quedaba en todo el medio del corredor y la misma tenía una ventana con vidrio punteado, donde se veía todo lo que pasaba por el corredor, aunque borroso. Era constante en la noche sentir que pasaban por el corredor, sonaba el switch de la luz, se encendían y se apagaban y algunos otros sonidos. En mi inocencia pensaba que era mi abuela u otras personas que vivían allí. Una noche, una prima se quedó conmigo para hacer una pijamada. Era como la 1 de la madrugada. Nosotras estábamos viendo televisión con la luz encendida. Lo más extraño es que veíamos sombras blancas pasar por el corredor por medio de la ventana, pero no prestamos atención, hasta que en un momento aparece una esfera de luz grande brillando muy fuerte, pasando muy despacio. Yo quedé petrificada al verla pasar. Cuando desapareció, mi prima volteó a mirarme y me dijo, ¿viste eso? Ahí me aseguré que no solo lo vi yo. Y le dije, era mejor que nos durmiéramos, apagamos todo y nos acostamos a dormir muy asustadas. Hoy en día mi abuela aún tiene la casa, no vive allí. Y muchos de mis familiares que han dormido o se han quedado allá tienen una historia paranormal diferente. Dani, me encanta tu programa, saludos desde Armenia, gracias a Caroline Rendón 13 en la cuenta de Instagram, El Cartel de la Mega. Buenas noches, ¿quién habla? Aló, buenas noches. Sí, ¿quién habla? Habla con Andrés Tripas. ¿Qué hubo, Andrés? Bienvenido, ¿cuál es su historia? Pues Tripitas tenía 2 historias para contarle. Una sobre, aparición, que le pasó a un tío mío que se murió, y Sí, una sobre brujería. arranquemos, primera. Bueno, póngale que habla de la brujería. Yo hace exactamente hace 3 años yo tenía una exnovia, Sí, ya normal. Yo por ahí, a lo que pasó el tiempo, yo supe que el papá pues se dedicaba a lo de la brujería. Pues una persona muy que dice que trabajaba con la magia blanca, con la verde, o sea, de salud y esa cuestión, ¿sí? sí, sí, sí. Ella me contó una vez que un familiar, es un caso que pasó que fue muy, pero pues no, como para no ponerlo tan largo, él salió a comprar trago, estaba en una reunión, él salió a comprar trago, unos hombres en donde en el negocio que él compró el trago lo mataron al primo de ella. Me cuenta ella que el día que lo velaron, cogieron y el papá, antes pues, de enterrarlo y eso, dice que lo sacó y le puso los cordones unos cordones, unos moños, dice que en el pie gordo. Sí. Ya lo que pasó el año, dice que la persona que mató al familiar de ellos, dice que se murió disecado, seco. Le hizo un maleficio y un rezo, creo que fue, y dice que lo mató. Entonces, pues, esa era una de las historias. ¿Y la segunda? La otra era un tío mío que se murió. Sí. Me contó mi mamá, que son de Boyacá, ella es de Boyacá, que hace unos años allá no había agua. Entonces dice que mi abuelita, mandó a mi tío y a mi mamá pues, a sacar agua de por allá de un pozo para la comida, y ya era de noche y pues allá pues poca luz. Y es que mi mamá no fue, le dio mucho miedo. Entonces mi abuelita le dijo que solo fuera mi tío, y que mi tío fue, y que al momento de él subir con los baldes de agua, dice que pasó un hombre en una zorra, dice que como con una carretilla, dice que con un ataúd. Y pues obviamente dice que él salió a correr, se asustó mucho, y pues esa es mi historia. Pero pues vaya a saber, de pronto estaban muy pequeños, si fue verdad o pues, pero pues que sí, que eso no, con eso no se juega, me decía mi mamá.
El cartel paranormal, avanzamos en esta noche 9:35. Gracias por cada historia que nos pone a cuestionarnos, a pensar el por qué suceden estas cosas. Juan Camilo Jiménez 7528 en Instagram. Era yo muy pequeño, entonces ese día me encontraba con unos amigos sentados fuera de la casa de uno de ellos. Iban a ser las 5 de la tarde. Al frente había una unidad cerrada, entonces en ese momento un amigo y yo nos percatamos de una bola de fuego que hacía giros muy rápidos al lado de los bloques de la unidad cerrada. Dio como 3 giros y se fue. Un amigo y yo quedamos, ¿qué pasó acá? Es extraño, esa era mi historia que les quería compartir. Gracias, Juan Camilo. La famosa bola de fuego, mucha gente la ve, algunos creen que es una historia netamente de los llanos, otros que se aparece en cualquier lugar, en cualquier carretera. Dicen que es el diablo, ¿no? El diablo. Otros dicen que no, que espíritus, que las ánimas en pena, que hasta extraterrestres. Cada quien puede al final sacar su conclusión que es. Pero claro, todo lo relacionado al fuego también lo relacionan con el diablo, ¿no? Bueno, acá dice mi historia. Mi historia es que cuando vivía en Chile, dice Santiago Cabal, con mi hija y mi esposa, mi hija se enfermó. En eso de tener fiebre y todo eso, nos contó que ella había tenido un sueño donde la ciudad estaba como destruida, pero que ella y otros niños se lo llevan en unas naves. Bueno, hasta ese momento pensábamos que la fiebre y que era eso y ya. Lo raro es que a los días que mi hija se alivió, iba para el colegio en el metro con la mamá. Y había un señor hablando por teléfono y contándole a la persona con la que hablaba que su hijo había estado enfermo y acá está lo raro. Contaba que el hijo había tenido exactamente el mismo sueño, que mi hija y mi esposa hablaron con el señor y averiguaron, y hubo 18 niños, los cuales se enfermaron y tuvieron el mismo sueño. Para mí es algo raro. Niños que nunca se habían conocido y de distintas edades. Mi hija en ese momento tenía 10 años. Como en la película de Nicolas Cage. ¿Sí se acuerda? ¿No la vio usted? ¿Cuál esa será? película? ¿La de Presagio o cuál? La que se llevan los niños los extraterrestres. Al final, que se Sí. llevan los niños y un conejo. Sí, Un conejito. Sí, esas Presagio, sí, creo, si no sí, estoy creo mal. que se llama así. Sí, que se va a acabar el mundo. Y Sí, los extraterrestres es el salvan fin el del niño. mundo. Solo niña. los niños. Nos tiramos al final. Bueno, muy bien. Que disculpen. Qué pena el spoiler. Dice Isa 715. Hola Dani, esta historia le pasó a mi primo, a mi primero, ese era mi primo de 5 años. Primo, él tiene una especie de carpita en su casa, en la cual se mantiene dentro de ella jugando. Él siempre dice que juega con alguien y que es un niño, pero nunca nos describe cómo es. Una noche él salió corriendo asustado y la mamá le preguntó, ¿qué le pasó? Y él respondió, él me dijo que me fuera a acostar, ya porque no me quiere ver más. Historias, Paul, una historia. La Mega, buenas noches. Buenas noches. ¿Quién habla? Buenas noches, habla Nicolás Jiménez, Nicolás, ¿desde dónde nos llama? de Bogotá. ¿Cuál es su historia para esta noche de jueves? Bueno, hay dos historias. Claro, adelante. La primera es que, yo presencié el avistamiento de un ovni. Sí. Bueno, un objeto raro. No sé si era un ovni, no lo puedo afirmar, pero pues era así un objeto raro. Estaba yo en la finca de mi papá. Ujú. Estábamos, pues, mi papá, mis dos hermanos y yo. Entonces, pues, a lo lejos se veía como algo que giraba, así como una luz así bien rara. Y entonces se veía algo que se movía en la noche. Y entonces, pues sí, era como una luz que cubría toda la casa como tal, la casa de nosotros, Ujú. allá en la finca donde estábamos. Y pues en ese momento mi papá se asustó, me agarró a mí, agarró a mi otro hermano y nos metimos debajo del como un camión que había. Ujú. Entonces, sí, entonces esperamos ahí, pues mi papá dijo, no, esperen a que salga. La luz se quedó, no sé cuánto tiempo se quedó cubriendo la casa, pues toda la finca. Sí. Y era se oía como un zumbido, así como cuando está papareando, sonaba que giraba, pero no emitía así como un ruido durísimo, sino era como de un zancudo, era muy, muy mínimo el ruido. No era como el de un helicóptero, por ejemplo. No. Era como ruido de animales, Sí. pero muy, muy, muy pasito, muy, 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 o sea, está muy mínimo, no sé ya cómo era un objeto, no era un helicóptero, no era como un animal, como un animal como está
como si estuviera muriendo, como esos ruidos raros, pero Como rozar de latas. sí, sí, algo así, como entonces, pero era ruido muy mínimo, entonces esperamos ahí cierto tiempo, pero pues dijo, pues no salgamos. Y ahí la luz se fue, estuvimos, dijo, pues espérenme, inspecciono, cogió, salió empezó y ya dijo, pues salgan, y salimos y pues no pudimos dormir toda la noche. Al otro día pues nos vinimos para Bogotá porque pues duramos mucho tiempo sin volver a ir. Mi papá pues no duró como un mes, casi 2 meses sin volver a ir del miedo a lo que habíamos visto. ¿Solamente pasó esa vez o se volvieron habituales los avistamientos? No, sabes que nunca volvimos a ver, eso es en La Guadita, por la vía a Pasca, Cundinamarca, Sí, por arriba de Fusagasugá, ok, en el alto de Sumapaz. sí. No, nunca vimos a alguien, el vecino que haya oído algo. Nosotros pues, mi papá cuando volvió empezó pues a entrevistar a los vecinos, pues que los vecinos también queda como a 1 hora a pie el vecino, o sea, Sí. 1 hora, es muy lejos los vecinos, pues claro, es campo. Sí. Entonces pues nunca oyeron nada, nunca vieron nada. Entonces se nos hizo muy raro porque la luz abarcaba toda la finca, la casa, o sea, era una luz como, en ese momento pues no existían las luces LED, Ajá. entonces era como una especie de bombillo LED que cubría toda la finca y donde estábamos. Entonces nunca nadie vio nada, nadie escuchó nada, y pues en ese momento pues no, pues en esa época pues no existían pues los celulares o las cámaras como para uno grabar. Bueno, ¿cuál es su segunda historia? La segunda historia me pareció algo muy curioso cuando estaba hablando la vez pasada otra vez con ustedes. Sí. Yo no creo qué historia estaban diciendo y yo me comuniqué con ustedes y ahí como que se fue la llamada, se fueron las luces de la casa. Entonces como que no me acuerdo qué historia es, entonces me marcó mucho como ese momento que en ese momento entonces que estaban contando la historia de la del señor la de la esa que la volvieron a repetir, que estaban hablando con Sí, que ahí Edwin Campos habló, que era una señora como crespa con vestido. sí, que al final se Ujú. le rompe el vaso y se corta la llamada. El del joven de Sí, Bucaramanga. a mí se me fueron las luces de la casa y se me fue, y en ese momento yo me traté de comunicar con ustedes, inclusive yo me comuniqué y se escuchó algo raro, pero nunca volví a comunicarme con ustedes a ver qué era o qué. Bueno, muchas gracias por las historias, 9:44 minutos a esta hora en el Cartel Paranormal. Historias, noche de historias. Feliz viaje al que sale hasta ahora en carretera, al que está llegando al terminal de transporte, al aeropuerto. Bienvenido a Medellín, bienvenido a Cali, a Cartagena, a Bogotá, a Girardot, Ibagué. Aquí está la Mega recibiéndolos. Este es el Cartel Paranormal.